En este video voy a explicarte el mejor funnel de ventas o sistema de ventas para vender high ticket en 2023. Si te quedas hasta el final de este video, vas a aprender exactamente cómo está estructurado todo, cada una de las partes, cómo se utilizan, para que puedas duplicarlo en tu negocio y tener los mismos resultados que nosotros. De hecho, este solo embudo nos ha llevado a facturar más de $180,000 en un mes sin lanzamientos, sin descuentos y sin ofertas locas, ¿sí? De hecho, con este mismo embudo facturamos en promedio $170,000 de facturación en los últimos 3 meses. Así que, bueno, antes de empezar el video quiero que sepas que no tengo nada que venderte si no tienes un negocio de coaching, agencia o infoproductos que no vende más de 1,000 al mes. ¿Ok? Pero si tu negocio es de coaching, agencia o infoproductos y vende más de 1,000 al mes y te gustaría que hablemos de forma más personalizada cómo escalar tu negocio, puedes simplemente tocar el link debajo para hablar con mi equipo. Entonces, comenzando el video, justamente lo que quiero que entiendas es que este funnel es súper simple porque tiene pasos muy lineales y muy simples de armar. Entonces empecemos por entender los pasos. El primer paso es un anuncio. Entonces cuando un anuncio mando a las personas a una página de registro o landing page, luego un video, luego un calendario y luego a una página de preparación. Y esta es la página que muchas personas no tienen y hace toda la diferencia cuando está bien hecha. Voy a explicarte eso en unos minutos, pero vamos entonces a entender lo que son los pasos, ¿no? Luego de eso está la llamada y en esa llamada se hace lo que es la venta. Entonces empecemos por el anuncio, ¿sí? Ahora, esto funciona obviamente no solo con anuncios, sino que también funciona con la parte orgánica. Pero cuando yo me refiero a un anuncio, no solo me refiero a un anuncio de pago, sino que me refiero en tus redes sociales a anunciar que tienes un entrenamiento o promoverlo. Entonces esto puede ser promoverlo con dinero, ¿sí? De Facebook Ads, o promoverlo con justamente lo que sería tus redes sociales. Entonces esta es la primera parte. ¿Cuál es la clave para que esto funcione? Esto es muy importante, es el mensaje. Entonces muchas personas me dicen, de hecho muchos de mis clientes, Marcos, es que Facebook está cambiando, es que sacaron tal palabra clave de segmentación o sacaron tal audiencia. Y yo les digo, es que no importa las palabras claves, no importa la segmentación, importa el mensaje que tenga el anuncio. Porque quiero que te hagas la siguiente pregunta. Imagínate que yo estoy en un tren parado y empiezo a decir, coaches, préstenme atención. ¿Hay algún coach aquí? Empiezo a decir, coaches, préstenme atención. Bueno, ¿qué va a pasar? Todos los coaches se van a dar vuelta. O todas las personas que tengan una agencia, ahí tienes una agencia, tienes una agencia. O sea, las personas van a darse vuelta y van a prestarme atención. Entonces, eso es un poco lo que quiero que entiendas que va a pasar cuando tienes un mensaje muy específico, que las personas van a prestarte atención. Y lo único que debes hacer es tener un anuncio con ese mensaje para que llegue a tu página personas con ese interés. Y luego lo que haces es optimizar la inteligencia artificial de Facebook con su pixel y decirle a Facebook, hey, tráeme más personas de este tipo. Y nada más, no necesitas ninguna segmentación de palabra clave. ¿Por qué? Porque van a llegar personas a tu página y una vez que llegan personas a tu página, luego de eso lo que haces son audiencias personalizadas en base a las personas que llegaron a tu página y eso es una bola de nieve que crea una audiencia más similar a la tuya. Entonces siempre vas a estar trayendo personas que son coaches y todo lo demás, o lo que sea tu nicho, dentistas o pizzerías o lo que sea, o padres o madres, porque ya con tu mensaje dices en el anuncio, hey, si eres un padre de familia, o si eres un coach, o si eres un entrenador personal, o si eres un coach espiritual, o si eres una agencia, o si tienes un negocio físico, lo que sea, de ahí con ese mensaje atraes personas o la persona correcta a este embudo. ¿Por qué? Es muy importante que si estás vendiendo high ticket, te centres en atraer a la persona correcta, te centres en trabajar con que la persona correcta llegue a través de todo este embudo, porque el propósito principal de este embudo es atraer a la persona correcta a la llamada, a través de la calificación y a través de la nutrición. Entonces necesitas a la persona correcta, o sea, tiene que ser una persona que sea tu cliente ideal, que sea el perfil de tu cliente ideal. Necesitas que esta persona tenga el poder adquisitivo. Y número 3, necesitas que esa persona esté nutrida, sepa quién eres, conozca tu método y tenga la confianza para poder comprarte. Entonces, básicamente eso es un poco la primera parte. Vamos con lo que es
el mensaje. Luego de que tenemos el mensaje en el anuncio, tanto en redes sociales como orgánicamente, lo que hacemos es enviar a las personas a una página de registro. Ahora me dirás, ¿por qué una página de registro, Marcos? Mira, porque cuando las personas se registran, está comprobado que al haber tomado un primer compromiso, las personas están más involucradas contigo y están dispuestas a dar el siguiente paso o tomar más pasos. Como toman un paso más pequeño, una acción más pequeña. Y además, como les costó porque tuvieron que ingresar sus datos, van a comprometerse más a ver el video. Además de eso, en esta landing page, que digo simple porque la idea es que pongas el título, la promesa de tu entrenamiento y el botón de registro, cuando las personas se registren, van a dejar su email y su teléfono. Y de esa forma vas a poder hacer un seguimiento por email y por teléfono para asegurarte de optimizar la mayor cantidad de leads de tu funnel posible. Luego de eso, lo que va a hacer cuando las personas se registren, van a pasar a la página del video. Y en la página del video van a ver un video que sigue todos estos factores o pilares. Primero, en realidad, lo que viene es la atención. Entonces, captas la atención de la persona para que se quede, ¿no? Entonces, muestras una captura de pantalla de tus resultados de antes y después de tu cuerpo, si vendes fitness, o de tu antes y después con tu pareja, o de tu antes y después de tu negocio, lo que sea. Y dices, en este video te voy a mostrar cómo pasé de, no sé, 10.000 al mes a 200.000 al mes, ¿no? Lo que sea. Entonces, o en este video te voy a mostrar cómo tú puedes mejorar tu relación de pareja o bajar 5 kilos de grasa en 30 días. Notes la promesa y capturas para mostrar esos resultados y que las personas entiendan esos resultados, ¿no? Luego de eso tenemos la parte de calificación. Entonces, la calificación justamente es cuando lo que haces es calificar para quién es esto y para quién no es esto. Entonces, lo que quieres hacer es decir, mira, esto no es para personas que no quieren invertir en ellas, para personas que quieren hacerlo todo solas, para personas que creen que saben todo, para personas que no tienen estas características, y describes a las personas que no son tu cliente ideal. Luego de eso, lo que haces es el contenido. Entonces, en el contenido, lo que haces es crear un contenido de valor en donde muestres a las personas justamente cómo funciona tu método de una forma en la cual rompas creencias limitantes de tu audiencia, y además de eso lo que haces es aportar valor y nutrir a la persona. Y luego una invitación a la llamada. Si es así de simple, invitas a la persona a la llamada y así es como funciona. Con eso listo, pasamos a la página de calendario. En la página de calendario, una vez que las personas ven este video, tocan un botón debajo del video y van a generar una llamada en otra página aparte. En esa página de calendario recordamos a la persona justamente de qué es la llamada y tenemos un calendario para que las personas agenden un día y hora, y ese calendario tiene una serie de preguntas. Entonces justamente en esa serie de preguntas se le hacen preguntas a la persona en donde le preguntamos cuál es su facturación actual, su facturación deseada, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y calificamos a la persona para ver si tiene el interés, si tiene el perfil y si tiene el dinero, las tres cosas necesarias que una persona debe tener. Una vez tenemos eso listo, vamos a seguir con la parte de calificación o nutrición. Entonces, la calificación o nutrición es cuando pasa la persona luego de agendar, pasa a una página de gracias, donde le dice gracias, tu llamada ha sido agendada. Pero luego de que la llamada haya sido agendada, es muy importante decirle a la persona que todavía su cita no está confirmada. ¿Por qué? Porque necesita confirmar su cita de forma manual. Entonces, en esta página lo que hacemos es seguir calificando y seguir nutriendo a la persona. Entonces, ahí ponemos casos de éxito para que la persona confíe en nosotros. Ahí ponemos, además de eso, un material de preparación en donde le decimos a la persona, tienes que ver este contenido antes de la llamada. Le decimos a la persona cómo asistir a la llamada. Le decimos a la persona que tiene que tener X tipo de negocio. Y bueno, lo que hacemos es preparar a la persona para la llamada. Por eso le digo página de preparación. Entonces le decimos, bueno, tienes que tener estas características, tu negocio tiene que hacer esto, si no asistes tu llamada se va a dar a otra persona. Bueno, todo lo más importante o relevante para que la persona tenga. Luego de eso vamos a lo que es la llamada. Entonces la llamada es la llamada en donde tenemos a la persona y lo que hacemos es un descubrimiento de su situación actual, un descubrimiento de su situación deseada, y luego de eso pasamos a, una vez que entendemos dónde está y dónde quiere llegar, mostrar a la persona la diferencia en esa brecha
para que la persona entienda que justamente hay una diferencia entre donde está y donde quiere llegar y que necesita trabajar con nosotros para resolver esa diferencia. Y para esto es muy importante que hagas un registro de tus KPIs para poder optimizar tu funnel. Entonces, lo que queremos estar apuntando en términos de KPIs, ¿sí?, es básicamente apuntar a un costo por llamada de entre 100 a 200 dólares. Ahora, si tienes un costo por llamada de 100 a 200 dólares y de esas llamadas cierras al menos 4 a un 25% de conversión, contando no asistencias o no calificadas o lo que sea, tienes un costo por captación de cliente de 400 a 800 dólares. Entonces, de esa forma, sí, básicamente, si tienes un costo entre esos números, lo único que tienes que hacer es entender que debes poner más dinero a esto si quieres crecer tu negocio. ¿Por qué? Porque si tu producto vale 4.000 dólares y te cuesta 400 dólares captar un cliente u 800 dólares captar un cliente, entonces si metes 4.000 dólares u 8.000 dólares, entonces tienes 40.000 dólares de facturación. Y de esa forma debes optimizar todo el embudo. Ahora, ¿cómo identificar cuellos de botella en este embudo para poder optimizarlo? Número 1, las personas no hacen clic en el anuncio o no llegan las personas correctas. Entonces aquí lo que debes hacer es testear el mensaje, que sería el copy. Entonces probar otro copy. Luego de eso, los creativos, ¿sí? Los creativos, o sea, por ejemplo, los videos que grabas o por ejemplo, las imágenes que pones en tus anuncios para llamar su atención. Y luego puedes testear lo que es las audiencias. Audiencia o segmentación. Entonces, ¿a qué tipo de perfil estás apuntando? ¿Qué da? Ahora sí, qué palabras claves y todo lo demás. Pero este es el orden de prioridad para optimizar tus ads. En la landing page lo que puedes testear de vuelta es el copy y puedes testear el diseño y puedes testear los elementos. Entonces, ¿cómo optimizo esto? Básicamente, en una landing page debes estar apuntando en promedio a un 20 o un 30% de conversión al menos. Igualmente, en este funnel no es tan importante estas métricas porque es un funnel que califica mucho. Lo que quieres es calificar y rechazar personas que no son tu cliente ideal. Entonces, lo que más te importa es esto, el costo por llamada y el costo de adquisición de cliente. Esa es la métrica más importante. Porque si una llamada te cuesta 800 dólares, pero captas un cliente cada 2 llamadas, justamente estás gastando 1.600 dólares, pero si tu producto vale 20.000, entonces no te importa. ¿Sí? Entonces siempre el costo de adquisición de cliente es la métrica más importante. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, el copy es qué dice la landing page, cuál es el mensaje, el diseño es colores, tamaños, estética y demás, y los elementos, sumar prueba social o casos de éxito, sumar escasez de cupos disponibles, un contador, sumar una introducción personal de quién eres, etc. Aquí lo que puedes testear es la duración y estructura del video y la tonalidad cuando grabas. Y aquí lo que puedes testear en el calendario, bueno, realmente no hay mucho que testear, más que el diseño por ahí, pero realmente es una página de calificación, así que no te importa tanto la conversión. Y después en la página de preparación de llamada, pues simplemente la puedes optimizar para que esté mejor explicado la preparación. Y aquí lo que puedes optimizar en la llamada es tu proceso de ventas y después tu oferta. Entonces aquí yo tengo otro video en YouTube, ¿sí? Que no sé si ya lo subí o estoy por subir, dependiendo de cómo lo gestione mi equipo, que voy a hablar de este proceso de ventas, ¿no? Así que lo puedes buscar en mi canal a ver si ya está disponible. Si no, suscríbete y activa la campanita para cuando esté disponible. Entonces aquí es muy importante esto. Muchas personas se centran solo en el funnel y se olvidan de justamente optimizar esta parte, que es su proceso de ventas y su oferta. ¿Sí? Entonces hay varios puntos que hacen a la llamada, ¿no? Número 1, tu mentalidad. ¿Qué tan confiado estás en ti o en tu oferta? Número 2, tu oferta. ¿Qué tan irresistible es? Número 3, tu mensaje. ¿Qué le dices a la persona? Número 4, la persona que tienes en la llamada. Todas esas son cosas que afectan a el resultado de la llamada. Y número 5, tu posicionamiento. Qué tan nutrida está la persona y qué tanto te percibe como líder en tu industria para comprar tu producto o servicio. Entonces, todos estos son puntos que puedes optimizar. Este es el mejor funnel para vender en high ticket. Esto es lo que me ha funcionado a mí y lo que les funciona a las personas que venden high ticket, que venden millones de dólares, como yo. Así que bueno, si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y si te gustaría que te ayudemos a implementar esto en tu negocio, agenda una llamada tocando el botón debajo de este video con mi equipo, en donde vamos a ver dónde estás, dónde quieres llegar y cómo ayudarte a llegar ahí a través de garantías por contrato de hasta 50.000 dólares al mes extras en facturación para tu negocio. Así que toca el botón debajo para agendar una llamada y hablemos.